Fanáticos de las gorras, gracias por estar todo el tiempo al otro lado. Más un video, un unboxing nuevo que van llegando, amigos. Un pedido de 6 gorras, de las cuales 5 son de New Era y la última es de Mitchell & Ness. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Ustedes saben que siempre estamos contentos cada vez que llega un pedido nuevo, así que vamos rápidamente, amigos. Les comento que 4 de estas 6 gorras son 3930 o 3930. Vamos a ver primeramente esta LA de los Dodgers. Fíjense, amigos, con motivo camuflaje. El detalle del bordado, en este caso el parche que viene al costado, una belleza, amigos. También el símbolo en el frente, fíjense el detalle del bordado, a ver si se ve bien ahí, con los detalles de la bandera de Estados Unidos. Por supuesto, la etiqueta clásica. Esta es una pequeña mediana, y veamos también el detalle de la banderita al costado, como siempre presente en el costado izquierdo, y en la parte posterior, en la parte trasera, con el detalle de la palabra Dodgers. Y adentro bastante normal, no tiene ninguna diferencia con las otras gorras. Esta es una de las que estaba esperando hace tiempo, una de mis favoritas actualmente. Veamos la siguiente, amigos. Esta de los New York Mets, también 3930, pequeño mediano. En este caso, como ven, es parecida a una tracker, con la redecilla de poliéster y el símbolo con relieve, que realmente está muy bueno, con el contorno en color naranja que le resalta bastante sobre el azul. Como ven, también parecida a la anterior, con la palabra de los Mets, el undervisor de color gris que hace un contraste muy interesante, y la banda sudadera de color negro. Como ven, esta no es la gorra más cómodas que tiene New Era, ya que se adapta perfectamente a la cabeza y tiene esa flexibilidad, ya que trae como una banda sudadera bastante elástica. Es realmente como una goma, así que tiene más flexibilidad en cuanto a los talles. Veamos la siguiente, amigos, la 3930 de San Diego Padres. Esta es una gorra muy hermosa también, con un color que se puede combinar con cualquier tipo de outfit, con cualquier color. El clásico símbolo de San Diego. En este caso, esta 39 es mediana larga, y como ven, el contraste amarillo con marrón le va muy bien también. Y podemos mencionar que también trae la redecilla esta, como de una tracker, ¿no? ¿Qué les parece, amigos? Vamos con la siguiente, una clásica New York Yankees. Como ven, lo que es el relieve que le da el bordado con el contorno blanco, realmente lo deja hermosa, con un azul navy, le podemos decir, con un azul marino. Esta es una mediana larga, mediana grande sería, también con el bordado de los Yankees en la parte trasera, el undervisor de color gris que hace un muy buen contraste, y la banderita de color blanca. Todo el interior es prácticamente de color negro. Fíjense la elasticidad que tiene esta gorra, realmente se les recomiendo. Si algún día pueden comprarse, no se van a arrepentir. Y esta es una gorra también bastante diferente. Como pueden ver, es una 5950 o una 5950, una gorra cerrada, una gorra medida. Y miren lo que es, amigos, este bordado es de un equipo de la Minor League, de las ligas menores de béisbol, y realmente está a otro nivel el merchandising que tiene. No tiene nada que envidiar a las ligas mayores. Fíjense el Batterman también, con un pequeño relieve en su bordado, una calidad altísima. Y la banderita de New Era, en este caso, con un color muy interesante, un gris un poco oscurito. Pero lo que más me fascinó de esta gorra, amigos, es
la calidad en el bordado del símbolo, realmente a otro nivel. Vayan comentándome, amigos, cuál es su favorita hasta el momento, los voy a leer. Y esta es una Michelanés, una clásica. Los encargados de la nostalgia, como saben, es una gorra realmente que tiene un nivel altísimo, está al nivel de New Era, o muchos dicen que inclusive tiene una calidad mucho más elevada. Fíjense el bordado también con una perfección impresionante, la calidad. En este caso tiene el bordado de la marca en la parte trasera con un rojo muy lindo, y el interior sí me gusta bastante también porque siempre trae este protector. Prácticamente todas las gorras de Michelin traen puesta este cartón, que justamente es para no deformar, para que no pierda el molde la parte frontal. Un verde muy interesante que le pusieron en el Undervisor, y la clásica etiqueta de Hardwood Classic, ya que es una gorra con un símbolo vintage de los Brooklyn Nets. ¿Qué les pareció, amigos, este combo que nos ha llegado? No se olviden de comentar cuál fue su favorita en esta oportunidad, y por supuesto no olviden de seguir el canal, de suscribirse y también dejar su like. Chau, chau, amigos.